mucho a dos amigos porque el tercero todavía no llega, anda de gira y es muy probable que llegue rayando a esta mesa de diálogo. Déjeme saludar al diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, a quien le agradezco que llegue a la cita con la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, con el gusto de saludarte y también a toda la gran audiencia de Sin Censura. Gracias, Hamlet. A nuestro amigo, columnista, analista, Norman Pearl, en Querétaro. Te mando un abrazo, mi querido Norman. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches a Hamlet. Buenas noches a toda la enorme audiencia que se acumula, sobre todo en estas horas, para ver a Sin Censura y todo lo que este programa ofrece. Pues déjenme iniciar con esta marcha del próximo domingo convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que encabezará el propio primer mandatario de nuestro país, que tanto les está calando a personajes de diferentes estratos, niveles, industrias, y bueno, que demuestra lo que provoca el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando convoca al pueblo. Hamlet, dice el presidente que la marcha no es por la reforma electoral, sino para celebrar los logros de la 4T, en momentos en que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, asegura que la marcha de hace poco más de una semana por la defensa del INE, dizque por la defensa del INE, y que demostró lo mucho que odian al presidente Andrés Manuel López Obrador, se trató de una caricatura. Escucho tus opiniones, Hamlet. Pues están muy desesperados en la oposición, Vicente. Vengo saliendo de un debate en un medio de comunicación tradicional con otras legisladoras federales de la oposición y está todo el mundo muy alterado con el tema de la marcha. Ya no hayan qué hacer porque saben que el presidente de la República va a gozar de un apoyo multitudinario. Yo lo que les decía es que a veces la memoria es muy corta y el año pasado, el 1 de diciembre, nos reunimos con el presidente de la República en el Zócalo. Y ahí escuchamos su informe en un discurso memorable que habló sobre cómo debemos de desterrar la discriminación y el racismo. Sobre eso, evidentemente, hizo énfasis en el grito de independencia. Y ahora, bueno, pues estamos muy, muy listos para escucharlo de nueva cuenta a 4 años del inicio de su mandato. Y es muy importante recordar todos los cambios, todas las transformaciones que ha habido durante este tiempo de su gobierno, Vicente. Así es, mi querido Norman, pues ya muchos señalan que se tratará de una marcha de acarreados, aseguran, bueno, ya tienen la bolita de cristal, la bolita mágica, las Beatriz Pajés, los Pedro Ferriz, todos estos personajes, Norman. Bueno, se autoengañan porque saben perfectamente bien que la capacidad del presidente López Obrador para convocar y sobre todo para hacer llegar, para que la gente llegue, es muy fuerte. Y es fuerte por una razón. La popularidad del 70%, el respaldo que tiene el 70%, que representa algo así como 67 millones de mexicanos hacia su gobierno, hacia sus actos de gobierno, son contundentes. Mira, yo puse por ahí ahora salió un artículo mío, pero puse un tweet por ahí en donde hablaba de lo importante que resulta entender la capacidad de convocatoria que tiene una persona. Y bueno, y mucha gente me decía, y también con motivo del artículo, que acudirían. Estoy hablando de seguidores que tengo en Twitter, que ellos coinciden con la felicidad que les causa poder acompañar al presidente nuevamente, porque casi todos lo han hecho, ¿no? Y lo han hecho por motu propio. Yo mismo, que vivo en Querétaro y que tengo algunas responsabilidades, pues me voy a dar el espacio para poder estar en la marcha y acompañar al presidente. Es algo emocionante, ¿no? Es algo que a mí me llena de alegría, como estoy seguro que invade a tantos. Y es normal.
nosotros sentimos ese gobierno como parte de nosotros mismos, es decir, ya no hay aquellos gobiernos ajenos, ¿no? Aquellos gobiernos que se desarrollaban, primero que designaban a través de cúpulas, ¿no? Y que se mantenían en atención a las cúpulas. Es decir, de ver un gobierno, de ver un poder a unos cuantos, bueno, pues es un compromiso muy triste, ¿no? El presidente López Obrador llega con el apoyo de del 53% de los votos, arrasando prácticamente, y esto es debido a lo que todos estábamos esperando, ¿no? Yo en mi artículo lo comento ahora, realmente el presidente López Obrador representa uno de los estímulos más grandes que se tiene cuando se gobierna, ¿no? Cuando alguien gobierna para ti, para el pueblo, ¿no? Es decir, él tiene el reconocimiento de muchísima gente, entonces no es necesario que carguen, al contrario, tendrá que llegar un momento en que digan, bueno, pues ya no vengan tantos, porque yo he estado en convocatorias del presidente López Obrador en donde se han llenado, no solo el Zócalo, ¿no? Se han llenado muchísimas de las calles aledañas y porque todo el mundo ha querido estar, cuando menos como estar presentes es decir, simplemente porque esto representa una posibilidad histórica de participar. Nosotros queremos participar, el pueblo de México quiere participar al lado de alguien que está haciendo un cambio dramático, ¿no? Algo que pues nadie antes hizo, inclusive el mismo Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces yo creo que la convocatoria del presidente es suficientemente fuerte para que se llenen 20 zócalos, ¿no? Sin embargo, estoy seguro que se va a tener mucho éxito y toda la gente que esté por ahí a 10 cuadras de distancia se va a sentir parte de esta fiesta, mi querido Vicente. Me llama mucho la atención que en que no vayan acarreados, que el presidente recuerde o señale que tienen el 70% de aprobación en este gobierno, pero eso de que no vengan acarreados, de que no se dejen acarrear, me llamó mucho la atención del presidente, como mandando el mensaje de que no somos iguales, porque por más que se den golpes de pecho y se rasguen las vestiduras, en la marcha de hace una semana sí hubo acarreo, mi querido Hamlet. Hay videos, Vicente, de los alcaldes de oposición de la Ciudad de México operando precisamente estos acarreos. La representación de Morena ante el INE pues ha trabajado una serie de documentos para que se pueda conocer el origen de los recursos para esa marcha de la derecha por la que pretendieron pues defender sus privilegios. Ahora para la presencia el 27 de noviembre, pues yo creo que hay una línea muy clara entre que una persona sea obligada a asistir, que sería el acarreo, y la otra de prestar las facilidades y las condiciones para que los ciudadanos que deseen apoyar al presidente y estar presentes puedan llegar. Y esto implica la organización incluso entre los propios ciudadanos, entre el pueblo, para poder ir juntos a la Ciudad de México. Yo sé de ciudadanos, de comités de vecinos, comités seccionales que están trabajando en su ámbito en el que se desarrollan para cooperarse, para ir juntos, sacar un camión de alguna colonia entre todos los vecinos, en lugar de que se vaya cada quien por separado. Y eso no es acarreo, es una movilización voluntaria de los ciudadanos. Y ahí pues yo quiero decirles que además cuentan con el apoyo de sus representantes populares y de los comités ejecutivos estatales de Morena, porque seguramente pues hay todo el ánimo y la voluntad de apoyar para que las personas que deseen estar puedan lograr llegar a la Ciudad de México. Y repito, el tema de la carrera es presente cuando se hace con coacción, cuando se hace contra la voluntad de los ciudadanos, cuando se condiciona de alguna manera la presencia.
y por supuesto que no es el caso, van a llegar de todo el país y será histórico, quedará las fotografías en la memoria del país, como tenemos la fotografía del archivo del INAH de la Marcha del Progreso del presidente Cárdenas en 1935, en un entorno de la discusión sobre la nacionalización del petróleo. Pues así ahora en este entorno en el que los conservadores están intentando pues bloquear todo el progreso y transformación de este país, pero el presidente López Obrador y el movimiento siguen adelante, Vicente. Bien lo dices, porque tú lo mencionas, Hamlet. La lucha por la transformación de México seguirá después del 2024, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque él concluya su gobierno, continuará la transformación del país y la lucha por conseguirla. ¿Va a seguir la lucha o crees que van a regresar los de antes? Dijo en Michoacán durante la inauguración de una Universidad del Bienestar Benito Juárez. Mi querido Norman Pearl, pues de eso se trata precisamente la movilización, la marcha para reconocer los logros en 4 años, pero también seguramente para motivar a que el sentimiento, la pasión de la transformación siga más vivo que nunca. Sí, a mí me apena muchísimo reconocer, por ejemplo, en la marcha, que yo le llamo la marcha Patito, porque es una marcha falsa, se hayan permitido tanta gente ser víctimas, ¿no? Es decir, ser incautos, haber sido sorprendidos, ¿no? Diciéndoles, la reforma electoral toca muchísimos puntos y ellos solamente eligen uno, ¿no? Y eligen uno que consideran que es sensible y de alguna forma les funciona, ¿no? Porque mienten y dicen que el INE va a ser avasallado, que va a ser destruido, que va a ser eliminado, y se agarran de eso nada más, ¿no? Y le dan forma, fuerte. Lo mismo hicieron, yo lo comento en mi texto esta mañana, lo mismo hicieron con el mismo presidente López Obrador en 2006, 2012 y en el mismo 2018, ¿no? Cuando hablaban que era un peligro para México, resulta que no, que fue una bendición, valga el término, para nuestro país y sobre todo para tanta y tanta gente que se ha beneficiado. Hablaban que, tú sabes, que no íbamos a ser capaces de poder enfrentar los altos costos de los energéticos, de la luz, de la gasolina, del diésel, que en todas las familias mexicanas pudientes que tuvieran una casa más o menos decorosa, iban a meter a otras familias, ¿no? Que íbamos a ser comunistas, que íbamos a ser socialistas, que iba a haber estallidos en los supermercados, ¿no? Estallidos por las hambrunas. Y bueno, nada de eso pasó, a pesar de que hemos vivido crisis terribles en el mundo por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania. De tal manera que, bueno, se dejan envolver muy fácilmente. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Conozco gente que todavía habla del éxito de esa marcha. Esa marcha fue absolutamente un fracaso, ¿no? Y fue un fracaso, insisto, porque fueron convocados por la mentira, ¿no? Y no solo eso, ¿quiénes son los beneficiarios de que una reforma electoral se caiga, de esta envergadura, se caiga? Bueno, estamos hablando que los partidos políticos, primero que nada, atienden a la posibilidad de extender el fraude a través de sus incondicionales, tanto como consejeros como magistrados. ¿Qué pasa también con los dineros? Bueno, ellos reparten, ellos necesitan esos recursos para poder sobrevivir como partido. No son capaces de actuar como la izquierda y sus movimientos sociales, ¿no? Y políticos, en donde entre nosotros todos aportábamos pequeñas cantidades para poder seguir adelante. Yo me acuerdo cuando participaba en el Partido Mexicano de los Trabajadores, nosotros con un stencil hacíamos la publicidad y la repartíamos y la íbamos a las fábricas. Nosotros mismos comprábamos la pintura y pintábamos las bardas. Es decir, nuestras expresiones, nuestros mensajes los hacíamos con recursos propios. Los partidos de la derecha mexicana, PRI, PAN, inclusive ahora el PRD, no son capaces de entender o de enfrentar
una lucha sin recursos, ¿no? Ese es el problema, que ellos reciben miles de millones de pesos, y saben perfectamente bien que esta reforma no se los puede echar atrás, ¿no? Quieren seguir teniendo el poder político y el manejo de cuotas para poder imponer plurinominales incondicionales, o ya nos dimos cuenta, o vender las plazas de plurinominales a través de Alito SADCB, ¿no? y compañía. Ya nos dimos cuenta también, por ejemplo, con respecto a los ministros, a los magistrados del Tribunal Electoral, que el presidente en turno en 2020 lo tenía controlado Alito, ¿no? Es decir, hay muestras claras de que la reforma electoral tenía que seguir adelante, al precio que sea tiene que seguir adelante, si no es ahora, es mañana o será en 2024 cuando tengamos una condición todavía más cómoda dentro del Congreso para poder concluir esta reforma electoral que es absolutamente necesaria, Vicente. Así es, déjenme plantear que también correr en cualquier momento Hamlet Almaguer. Déjenme plantear esto de la cumbre de las derechas, esta reunión de ultraconservadores en la Ciudad de México, en la que se afirmó que la izquierda amenaza su libertad. Se reunieron bajo el Dios, patria y familia, y entre otras cosas, por ejemplo, René Bolio, el director de CIPAC en México, dijo: tenemos que enfrentar un mal que está difundiéndose por todo el mundo. En nuestra América está toda la izquierda llegando al poder con políticas que está haciendo más pobre y miserable este planeta. También Eduardo Verástegui, este actor, cantante cercano a Donald Trump, uno de las piezas de su campaña en Estados Unidos de Mexicanos for Trump o Latinos for Trump, dijo que Andrés Manuel López Obrador mina la democracia. Así lo dijo el ultraconservador. Este es un movimiento de gente dispuesta a dar la vida por lo que está en juego: Dios, patria, familia, libertad, democracia. Aquí no hay tibios. De hecho, hasta Ted Cruz, desde Estados Unidos, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su participación en la conferencia. El senador republicano por Texas dijo que la sociedad civil se está erosionando y reiteró los señalamientos contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los asesinatos a periodistas registrados en el país. En México estamos viendo la erosión de la sociedad civil. Esto enfrentando por los periodistas y los políticos es muy peligroso, dijo en su mensaje grabado. Y por cierto, señalaron en esta cumbre que urge, según ellos, crear un partido. México necesita una derecha real, no la derechita cobarde del PAN. Pues bolas, hasta los panistas salieron raspados entre estos ultraconservadores. ¿Cómo entiendes tú este movimiento, mi querido Hamlet? Y no es coincidencia que esta cumbre se haya dado en México, creo yo, por el liderazgo que ha mostrado en América Latina el presidente Andrés Manuel López Obrador, una América Latina que está casi ladeada hacia la izquierda, casi en su totalidad. Te escucho con tus reflexiones, Hamlet. Gracias, Vicente. Pues la historia nos enseña que cuando la ultraderecha hace este tipo de avisos, pues son manifestaciones muy serias que amenazan a la democracia. Y la mejor manera de prevenirlo es que no podemos permitir que constituyan un partido de ultraderecha, porque a partir de ahí toman posiciones de poder, utilizan este discurso radical, clasista y discriminatorio para imponer una visión social con un fundamento extremista, desde un aspecto incluso religioso, como lo que acabas de comentar. Quiero decirte que ya estamos en comunicación con legisladores de la bancada de Morena. Ahora, bueno, pues no sesionamos mañana, sino hasta el miércoles. Y vamos a dar respuesta, Vicente, porque no podemos permitir este tipo de afrentas a nuestra democracia. Hay países donde los partidos de ultraderecha están prohibidos, otros donde les han permitido el registro, como en España, con Vox. Y de manera puntual lo que dijeron en esta cumbre
es que quieren tomar como fundamento precisamente el modelo de Vox para hacer un partido de ultraderecha en México. De hecho, dio discurso Abascal, el presidente de Vox, y también vino un eurodiputado que pertenece a esa formación política antisistema. Y será muy importante lo que el Instituto Nacional Electoral, a partir de la reforma, ya sea constitucional o secundaria, supervise sobre este intento de penetrar en nuestra democracia con este tipo de ideas. Particularmente, pues es un discurso contrario a los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, migrantes, un discurso anti-inmigrante muy, muy fuerte y en contra de toda clase de minorías, también por preferencias sexuales o también por creencias de carácter religioso minoritarias. Entonces, en este aspecto, pues no podemos permitir, Vicente, que este tipo de ideas lleguen a nuestro país y se implanten desde un proyecto partidista. No hay que leerlo de manera aislada, también están en las últimas noticias los conciertos, ¿no?, neonazis que se han dado en algunas zonas de la Ciudad de México y de los que ha tomado nota el secretario de Gobierno de la ciudad, Martí Batres. Y no podemos obviar tampoco los personajes que estuvieron presentes ahí en la cumbre. Estuvo, por ejemplo, Iván Peña Neder, que es célebre por tener una fotografía en la que hace un saludo nazi. Y esto, bueno, pues salió en algún número de proceso hace algunos años, Vicente. Déjame preguntarte, diputado, antes de ir con Norman Pearl, porque sé que también tienes que salir corriendo. ¿Qué tan peligroso ves esto? Si bien no hay que minimizarlo, tampoco hay que inflarlo, pero de que está ocurriendo esto, que también significa, creo yo, una derrota para el PAN, porque hay un desprecio de los ultraconservadores a los panistas, digámoslo así, comunes y corrientes. O sea, ya no basta con ser conservador, ahora tienes que irte a la extrema derecha para que, según ellos, seas una verdadera derecha o seas considerado verdadero conservador. ¿Así también lo ves tú? Sí, el problema, Vicente, no es en el presente, es el germen de ideas totalitarias que pueden contagiarse en ciertos sectores de la población. Por eso las ideas totalitarias pues, no deben ser permitidas en una democracia. Si da seguimiento a los números de Vox, pues empezó como una formación pequeña, pero ha ido avanzando. Y frente al Estado social de derecho, una democracia que tiene pues ciertas redes de protección en Europa, un estado de bienestar, pues hay un discurso también de extrema derecha, a pesar de lo reciente en términos históricos de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, del fascismo. Desaparece durante algún tiempo, pero ahora regresa y hay varios países de Europa que tienen partidos antisistema que han ido creciendo de manera paulatina. En México ya lo han intentado, pues el partido sinarquista, el movimiento cristero también, que se dio particularmente en mi estado, en Jalisco. Siempre han quedado esas reminiscencias y suelen aglutinarse estos sectores ultraconservadores. En Estados Unidos pasó hace algunos años con el Tea Party y ahora con un sector republicano radical. Entonces no estamos diciendo que ahora son mayoría y que tienen mucha fuerza y demás, no. Lo que estamos señalando es que se están organizando y que tienen la intención de utilizar una plataforma política que implica cosas muy importantes como si obtienen registro, asignación de diputados, asignación de prerrogativas de partidos políticos. El PRD, con el 3% de la votación nacional, Vicente, va a tener para 2023, 424 millones de pesos. Tú pon 424 millones de pesos en manos de estos extremistas. ¿Qué tipo de campañas crees que van a hacer en contra de los derechos? A eso es a lo que me refiero, Vicente. Oye, diputado, tengo entendido que tienes otros compromisos, que tienes que salir corriendo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes? Siempre muy activo, Hamlet Almaguer, en las diferentes redes sociales. ¿Por qué no cerramos con eso, diputado?
Muchas gracias, Vicente. Primero te quiero agradecer. Hemos estado en las últimas semanas en medios tradicionales, pero la incursión, digamos, para hablar de todos estos temas, pues inició aquí en Sin Censura hace pues cerca de un año cuando empezamos en la legislatura. Entonces te agradezco mucho por la oportunidad y en cada ocasión que se puede platicar con la gran audiencia de Sin Censura, un periodismo libre y donde se habla con la verdad. Y también, bueno, pues saludar a mi amigo Norman, a Marcelino si es que llega. Me quedo por aquí un ratito a escuchar el comentario de Norman y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Hamlet Almaguer. El 23, pasado mañana, estamos convocados a sesión de puntos constitucionales para conocer el dictamen de la reforma en materia electoral. Les vamos a estar informando, Vicente. Gracias por tus generosas palabras, Hamlet. El espacio te lo has ido ganando tú y hay que dar la batalla también en sus trincheras, en el ring de ellos, en sus canchas. Así que, mi querido Hamlet, nada más no te olvides de nosotros. Y aquí estamos siempre viendo al pendiente y con atención lo que estás haciendo en otros espacios también, Hamlet Almaguer. Querido Norman Pérez, este tema que pongo sobre la mesa y muchas aristas, desde Eduardo Verástegui hasta el mensaje de Trump, el mensaje de Ted Cruz, de Santiago Abascal y todo, de alguna manera encuentra una esquinita en México. Y eso, que se trata de una dictadura, dicen los del PAN, una dictadura muy mala, por cierto, porque también se reúnen los ultraconservadores y no pasa nada, Hamlet. Tú, Norman. Pues mira, yo no tenía la menor idea de quién era Verástegui. Sin embargo, me encontré con que en esta reunión lo candidateó como potencial candidato a la presidencia de la República en México, un hijo que es diputado federal, por cierto, un hijo de Bolsonaro. Me llamó la atención que en su planteamiento, en su propuesta, exalta la posibilidad de que él lo sea porque es inteligente y guapo. Eso me pareció, bueno, por principio ridículo. Hice por ahí un tuit y fíjate lo que son las cosas. Sin saber yo que existía el tipo, me encuentro con un caudal enorme de opiniones en donde casi todos coinciden que era una persona que viajaba de manera recurrente en el avión presidencial con Peña Nieto. Inclusive muchos pues lo asocian de una manera hasta sentimental, lo cual ya termina por ser excesivo desde mi punto de vista. Regresando al tema de la evolución de ese tipo de grupos, de este Ku Klux Klan moderno, pues vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos Donald Trump, cuando aparece como un posible candidato dentro de una baraja amplia del Partido Conservador, logra la candidatura. Todos pensamos que era una caricatura, ¿no? Por el discurso, por la actitud, por todo lo que hacía, ¿no? Que nos parecía fuera de lugar. Sin embargo, él fue el candidato, él se robó la candidatura en el Partido Republicano y bueno, pues parece que le funcionó actuar de esa manera. Después ya no sabían qué hacer con él, ¿no? Pero bueno, finalmente lograron la presidencia en los Estados Unidos. Yo creo que es importante que estos movimientos, esta ultraderecha, sea señalada de forma sistemática para evitar que puedan irse enquistando, ¿no? No podemos pensar y nadie debe de pensar, el mismo PAN, Morena, los partidos mayoritarios, ya no quiero hablar del PRI ni del PRD, que supongo se irá en este 24, pero tienen banderas, ¿no? Asumen banderas de una forma muy puntual, hablan de Dios, hablan de familia y hablan de patria. Esas banderas son importantes para nosotros, para los mexicanos y para todos los países del mundo. De tal suerte que, para empezar, no hay que permitir que se roben esas banderas porque obviamente
tienen un uso o tendrían un uso desmesurado, es decir, sin mesura, sin control y sobre todo siempre a través de la mentira. Yo creo que en México, México, como dice el presidente, y yo lo comparto, pues está bastante más politizado, ¿no? La gente ya tiene más claro quiénes son, sobre todo porque la gente se pregunta, a ver, ¿qué han hecho por nosotros, no? ¿Qué quieren hacer por nosotros? No que nos lo digan, no. Siempre he pensado que el populismo tiene una característica. Para mí, una oferta populista es aquella gente como Fox, como Calderón, como el mismo Peña Nieto, que hacían ofertas en sus campañas y nunca cumplían. Eso para mí es populismo, ¿no? Al presidente López Obrador no se le puede encasillar en esa tesitura. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador todo lo que ofreció lo cumplió, de tal suerte que él no entra en el esquema de populista, aunque él mismo diga, ¿no? Bueno, si me quieren llamar populista porque yo me debo al pueblo, pues llámenme populista, ¿no? Pero son interpretaciones. Me parece, insisto, que la incursión de la ultraderecha en el mundo va a ser muy lenta. Es cierto, Hamlet lo dice de una manera muy puntual, como siempre en Europa han ido creciendo de una forma escandalosa, ¿no? No sabemos, a veces quiero pensar que el europeo ha perdido sensibilidad, que el europeo pues ya no se interesa por la política, de repente deja pasar, ¿no? Deja hacer, deja pasar. Y esto es peligroso para los países, ¿no? En América Latina, por supuesto, se dan cuenta que el 86%, incluyendo ya Brasil, habrá de ser gobernado por el progresismo, y yo creo que lo que tenemos que hacer todos los países de América Latina es cerrar filas, ¿no? Que inicie ya ese tipo de acuerdos que nos puedan llevar a una nueva OEA, que nos pueda permitir crear un mercado común con toda América Latina y el Caribe, que podamos estar en capacidad de entender que somos muy afines, no solo en términos ya ideológicos, ¿no? Sino en términos de lengua, en términos de orígenes, de carácter, de raza. Entonces, bueno, me parece que están espantados por el crecimiento que se ha dado del progresismo en América Latina, y América Latina tendrá que ser un ejemplo para el mundo. Vicente, Hamlet, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Oye, nada más por no dejar, Norman, para cerrar, saludos a Hamlet, que ya ha salido del sistema, y al querido Marcelino Gómez Brenes, quien desafortunadamente no pudo llegar a tiempo para el enlace porque anda de gira por allá, creo que con la diputada Andrea Chávez en Chihuahua. En este momento histórico, ¿qué tanta importancia entiendes en celebrar el centenario? No que celebrar, perdón, recordar el centenario, conmemorar el centenario del asesinato de Ricardo Flores Magón. Deberíamos de celebrar la vida, ¿no? Su legado. Ofrezco una disculpa. Recordar, pues, que un día como hoy, hace 100 años, fue asesinado en una cárcel de San Luis, Missouri, Ricardo Flores Magón, artífice de la Revolución Mexicana, y lo menciono porque estamos en una lucha con todo lo que signifique de diferencias históricas, de país, lo que ustedes quieran, pero estamos también en un momento histórico en los medios de comunicación, en estos momentos en nuestro país, en una lucha constante de quién dice la verdad, de exhibir quienes defienden los intereses inconfesables, quienes le apuestan a la oligarquía, en fin. ¿Cómo ves, cómo llega este centenario del asesinato de Ricardo Flores Magón, el hombre detrás de Regeneración, el periódico, el hombre detrás de, sí, su visión anarquista, pero su apuesta por los más desprotegidos, los vulnerables,
la gente de a pie de la que hablamos hoy en día, Norman? Bueno, yo debo de pensar que hay una gran coincidencia, independientemente de su anarquismo, el anarquismo como una forma de gobierno sin gobierno, ¿no? Es decir, poder entender que la lucha social se haga de forma individual, independiente, pero a mí me parece que el propósito de la liberación que nace en la mente de Flores Magón tiene mucho que ver con la actitud que tiene el presidente López Obrador. Es decir, ese tipo de coincidencias, no en balde se está celebrando el año de Flores Magón, en las mañaneras lo vemos de forma cotidiana, y tratamos de entender quién fue este personaje, ¿no? Yo creo que no hay muchos Flores Magón y no hay muchos López Obrador. Me parece que ese tipo de personajes nacen cada 100 años, ¿no? No se dan en maceta, ni podemos disponer de sus luchas y de sus trabajos y de su creatividad todos los días. Yo creo que nosotros vamos muy bien, nuestros pensadores se entusiasmarían, nuestros antiguos pensadores se entusiasmarían con los logros que han tenido a través de una presidencia tan humana, ¿no? Tan directa, tan puntual con respecto a combatir sobre todo, Vicente, la desigualdad, que la desigualdad ha sido terrible desde que el mundo es mundo y desde que el ser humano se plantea la posibilidad de estar por encima de los demás, ¿no? Sin que nadie los regule, y que es su fuerza lo que los sostiene. A mí me pareció siempre terrible que una población, por ejemplo, como Bolivia, en donde el 10% representaba la oligarquía, tenía sojuzgados al resto del pueblo, ¿no? Y lo mismo sucede en toda América Latina, incluyendo México. Entonces, me parece que los grandes pensadores siempre tendrán vigencia, y antes se acudía al asesinato artero, y ahora se intenta acallar a través de la unión de la oligarquía y tener el control de los medios que cada día tienen menos vigencia en la gente, sobre todo en los mexicanos, pero que bueno, siguen haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Les cuesta mucho dinero combatir o competir con la mañanera, Vicente. Así es, mi querido Norman. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te busque, para que te apoye en tus diferentes esfuerzos? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, me encuentran en Twitter como Norman F. Pearl, de la misma manera en Facebook, en la cuenta personal, en una fanpage. Escribo o difunden mi columna, me hacen el favor de difundir mi columna, 4 portales. Mi columna es Poder Popular, y a través de ella emitimos una serie de artículos, y me pueden leer en Manifiesto 21, La Lupa MX, Reporte 32 MX, Los Reporteros MX, y por ahí se está sumando otro portal que pronto daremos a conocer. Muchas gracias, Vicente, como siempre. Muchas gracias a toda tu audiencia. Y siempre un saludo a nuestros buenos amigos Hamlet y Marcelino, que lamentablemente ahora no terminaron con nosotros el programa. Pero bueno, estoy muy contento de poder participar y poderme dirigir a tanta gente con la impunidad que yo necesito, mi querido Vicente. Claro que sí, como debe de ser, mi querido Norman Pearl. Te mando un abrazo y aquí nos vemos en la próxima mesa de diálogo. Esperemos que la próxima ya sea con el trío dinámico, los 3 mosqueteros, Hamlet, Marcelino y tú. Te mando un abrazo, mi querido Norman Pearl. Igualmente, muchas gracias, Vicente, saludos. Que descanses. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua,
sin censura. Usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.